Los humedales. Un entorno natural que para la ciudad pueden ser considerados un pulmón dentro de tanta urbanización. Para el país, entornos naturales que son patrimonio natural y cultural. Pero en la ciudad de Bogotá tenemos este patrimonio demasiado descuidado. A lo largo de la ciudad encontramos múltiples humedales, pero si miramos a la ciudadanía, muchos se preguntan aún ¿qué es un humedal? ¿Eso para qué sirve? Si miramos a las constructoras, cada vez construyen sus edificios más metidos en esos entornos. Y como ciudadanos no nos damos cuenta de que esa interacción, mala interacción que estamos teniendo, está perjudicando directamente el entorno natural que tiene la ciudad. Y si lo proyectamos en unos años, podría que esos espacios que son el hábitat de flora y de bastantes especies desaparezcan, quedándonos una ciudad netamente de concreto y deshaciéndonos de la mancha verde que en pocos lugares encontramos. Para profundizar más en este tema de los humedales, tenemos como invitado al arquitecto Bernardo Muñoz, experto en el tema del patrimonio cultural. Entonces, antes de empezar, arquitecto, si gusta darnos una pequeña presentación de quién es usted y qué es lo que hace. Hola, soy Bernardo Muñoz, soy arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, me gradué en el año 2012. El patrimonio arquitectónico para mí ha sido la vida entera prácticamente. Me enamoré de él cuando hice mi práctica profesional en la Ciudad de México, en la oficina de Mauricio Rocha, tratando con él precisamente todos los temas pertinentes a patrimonio arquitectónico y con él también el patrimonio cultural inmaterial, estudiando también todos los contextos socioculturales. A partir de ahí hice mi trabajo de grado, de pregrado en patrimonio arquitectónico. Yo soy de la ciudad de San Juan de Pasto y mi trabajo de grado también tenía que ver con patrimonio cultural en San Juan de Pasto, incluyendo el arquitectónico desde luego. Posteriormente he participado en firmas que se dedican a proyectos de intervención en el patrimonio arquitectónico y cultural y también he participado en proyectos estatales como el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, así como el Ministerio de Cultura para la protección de elementos puntuales en tiendas arquitectónicos en Cartagena, en Monguí, en Jericó y poblaciones catalogadas como pueblos patrimonio de arquitectura. Y hoy por hoy sigo trabajando dentro del patrimonio arquitectónico en proyectos también que tienen que ver con lo comercial y privado, en la formulación de hoteles boutiques, por ejemplo, para la cadena Ibis, en este momento, por ejemplo, en Barichara. Muchas gracias por esa introducción, arquitecto. Ahora cuéntenos, ¿cómo definiría el término humedal? Bueno, un humedal, si nos vamos al término técnico y trayendo literatura casi que exacta, es un territorio con características de pendiente muy baja que tiende a inundarse de manera temporal o permanente. Entiendo también que el humedal es un elemento que al tener una exposición excesiva de agua hace que el territorio del suelo pierda oxígeno y por eso hay una manifestación de un ecosistema que tiende a ser muy variado entre fauna y flora terrestre y acuífera. Eso lo hace muy particular y muy especial a mi juicio. Desde otro punto de vista, ¿en qué momento cree que se dejó de llamar pantano, un espacio barroso, a lo que hoy conocemos como humedal? El término humedal, a mi modo de ver y desde el punto de vista técnico, es análogo, entiéndase similar y semejante al tema de pantano. Tal vez es un tema que tiene que ver mucho más con nuestros contextos en área. Siento que el pantano es un territorio muy extenso que cubre zonas, digamos, muy grandes y el tema humedal tiende a ser tal vez más manejable por temas de incluso su incursión dentro de la malla urbana o la malla urbana dentro de él. Creo que tiene que ver más con disposiciones de área que con temas biológicos o químicos o específicamente técnicos, es mi percepción. Es verdad que los humedales son ecosistemas vitales para la biodiversidad y el equilibrio ambiental, pero a menudo se consideran patrimonios problemáticos debido a la presión urbanística y su degradación ambiental. ¿Podrías explicarnos por qué los humedales enfrentan tantos desafíos de conservación y qué factores sociales, económicos o políticos contribuyen a su vulnerabilidad? Sí, estoy de acuerdo, son muy vulnerables, pero creo que el problema somos nosotros, no el humedal, es como yo lo veo.
Creo que precisamente la planificación urbana ha hecho que nos extendamos tanto, ¿sí? Invadiéndolos y precisamente sin previa planeación de cómo tratarlos, cómo manifestarnos como seres humanos ante él, es que considero que nosotros somos el problema, pero también en nosotros está la solución, ¿sí? Tú lo has dicho, el tema político es supremamente vital, ¿sí? Considero que incluso nosotros desde la arquitectura debemos estudiar ciencias políticas por lo menos para entender cuáles son las estrategias que vienen en el marco de ley para poderlas proyectar después en el campo desde el punto de vista normativo. Creo que los humedales necesitan precisamente una normatividad, pero que se cumpla de verdad, ¿sí? Entendiendo también que debe haber una relación sinérgica entre el humedal y el ser humano, entiendas en este caso malla urbano. Bueno, arquitecto, nuestra siguiente pregunta sería, dentro de los nichos de la arquitectura, ¿cómo se han visto afectados los humedales? Dentro de los nichos de la arquitectura, yo insisto, creo que es al revés. El humedal, cómo se afecta por la arquitectura en sí misma. Miren que yo opino que hay ciertos humedales que se han tratado precisamente de una manera más despectiva que otras, ¿sí? Creo que hay incluso una categorización de los humedales, a pesar de que tenemos aquí normativa RAMSA, que es precisamente la normativa internacional que protege precisamente estos ecosistemas. Pienso que si uno hace un mapeo desde el punto de vista esquemático, hay humedales de categoría A, B o C. Esto me lo estoy inventando desde un punto de opinión, ¿sí? Y hay humedales que tienen un mejor tratamiento que otros. Si uno va incluso geográficamente del norte al sur, entiende un mapeo de eso. Sí, hay humedales que sienten mejor tratamiento aparentemente que otros y tienen mejor tratamiento, por ejemplo, de rondas de cuerpos de agua, respetando aproximadamente unos 30 metros, y digo aproximadamente porque generalmente incluso eso no se cumple si lo vemos ya desde el punto de vista del levantamiento como tal físico. Así que creo que más es un tema de al revés, cómo el humedal se afecta por los nichos de la arquitectura. Creo que esa sería la pregunta. Bien, ahora según la Alcaldía Distrital de Bogotá, el patrimonio sí se toca. Entonces, arquitecto, ¿considera usted que para los humedales aplicaría esta campaña? Pues teniendo en cuenta el impacto ambiental que puede tener dicha interacción de las personas con ese entorno, ¿considera que el patrimonio natural que es el humedal sí debería ser tocado por la ciudadanía o no debería aplicar en este contexto? El patrimonio sí se toca. Este es un ejercicio de pensamiento, yo creo que paradigmático, tiene que ver mucho también con la postura y la coyuntura en la que estamos viviendo. Personalmente pienso que precisamente el haber estudiado patrimonio me da herramientas para pensar que el patrimonio debe vivirse, ¿sí? No como un elemento artístico intocable, sino como un elemento de habitabilidad. Eh, lo que pensaría es que sí se debe hacer un estudio presentando valoraciones adecuadas del patrimonio, ya sea arquitectónico, cultural, inmaterial y o natural, precisamente para su posible intervención dentro del territorio. Ahora, dentro del patrimonio físico y natural, del patrimonio si se toca, llamémoslo así, yo creo que es la arista más delicada junto con la cultural que hay, me refiero a la inmaterial. Y es que tocamos factores que generalmente el ser humano aún, y sobre todo en nuestro contexto colombiano, no está preparado para trabajar simbióticamente con ellos, ¿sí? Siempre los alteramos o son muy pocos los ecosistemas que tratan de mantenerse como los hemos encontrado, y creo que también va digamos que en un reto de educación civil, ¿sí? Que parte desde la casa hasta manifestaciones académicas como la nuestra. Bueno, arquitecto, continuando con la pregunta anterior, si la campaña El patrimonio sí se toca se aplica hacia los humedales, ¿es posible integrar actividades recreativas o contemplativas en los humedales sin afectar su fauna y flora? Bueno, el programa, digamos, desde el punto de vista urbano arquitectónico que se podría contemplar dentro de un humedal, creería que debe manifestarse con demasiado cuidado, entendiendo qué flora, qué fauna percibimos en el lugar y precisamente la interacción que podría uno tener con el ser humano, ya sea directa o indirecta. Personalmente pienso que además del estudio técnico, insisto, debe haber un estudio de apropiación del espacio y con la mayor certeza entender que estos ecosistemas también necesitan distancia, porque el ser humano, digamos que de un punto de vista muy coloquial, cualquier cosa que interviene pues está expuesta precisamente a una posible consecuencia que generalmente pues no es la apropiada para el lugar. Así que considero que el programa debe, sí, podría plantearse, pero con un mecanismo demasiado estratégico y delicado, casi que a manera de tejido de filigrana
casi como si fuera joyería. En ese orden de ideas y pues según tu experiencia, ¿qué considerarías que es lo más preciso para integrar a las personas en estas áreas del humedal sin verse obviamente pues afectado negativamente según nuestro oficio que es la arquitectura?